Mi novio me está terminando por mi mala suerte. Salí con mi amante diciéndole a mi mamá que saldría con mi novio. Ella le escribió para decirle que no regresemos tarde y él se enteró de todo. Ahora por mi mala suerte, mi novio me odia y mi mamá está enojada. No es justo. La gente tiene esta idea ridícula de que, si tienes un techo y una pareja que paga las cuentas, debes estar feliz. Pero la felicidad no es una hoja de cálculo, es una sensación, un fuego. Y el fuego que tenía con Adrián se había convertido en cenizas hace al menos un año. Él es el hombre de la lógica, el que solo hablaba de tasas de interés y de su última reunión, mientras yo estaba allí, gritando internamente por un poco de pasión, por sentirme deseada de nuevo. Adrián, con su perfil de distante emocional perfectamente ejecutado, me había empujado a esto. Me había abandonado mucho antes de que yo siquiera pusiera un pie fuera de nuestro apartamento. La única decisión lógica que me quedaba era buscar oxígeno. La situación con mi madre, Sofía, complicaba las cosas. Ella siempre ha sido la guardiana de la moralidad en nuestra familia, y si bien entiendo que me quiere, su concepto de amor es sinónimo de control asfixiante. Ella rastrea mis movimientos, y si no fuera por mi necesidad de mantener una fachada de normalidad y evitar sus sermones bíblicos, habría roto el contacto hace tiempo. Es por eso que, cuando Leo, mi colega, el hombre que realmente me veía, me propuso pasar la noche en su loft para poder hablar sin prisas, me enfrenté a un dilema meramente logístico. No era un dilema moral, la moralidad estaba del lado de la felicidad, y yo necesitaba a Leo para eso. La coartada perfecta era Adrián. Era tan sencillo que me reí mientras enviaba el mensaje a Sofía. Mamá, Adrián y yo vamos a tener una noche de películas. Nos desconectaremos un poco. Era la excusa más aburrida y plausible imaginable, diseñada para apaciguar su sentido neurótico de la decencia. En mi cabeza, esta era una mentira de protección, una capa necesaria para salvaguardar mi salud mental y evitar un drama innecesario con mi madre. Era mi derecho a la privacidad y a la búsqueda de la felicidad, y si tenía que usar a Adrián, el responsable de mi vacío, para lograrlo, ¿dónde estaba el daño real? Al final, era la única decisión lógica para mi bienestar. Adrián, como siempre, estaba ausente, trabajando, o eso me dijo. Me había asegurado de que no estaría en casa hasta tarde y que probablemente ni siquiera notaría mi ausencia. Esta era la dinámica que él había creado, una vida en la que yo era una figura decorativa, presente pero irrelevante. Si él hubiera estado presente emocionalmente, si hubiera notado la desesperación en mis ojos o el silencio en nuestros mensajes, nada de esto habría pasado. Él forzó el vacío, y yo solo lo llené. Me vestí con el vestido que Adrián odiaba porque era demasiado llamativo, y sentí un cosquilleo de justa rebeldía. Esta noche no se trataba de infidelidad, sino de recuperar a la Elena que él había intentado borrar con sus constantes críticas veladas y su fría indiferencia. Leo me esperaba con esa sonrisa amplia que prometía validación, y yo sabía que, al cruzar la puerta, estaba haciendo lo correcto por mí misma, a pesar del pequeño y necesario engaño a Sofía. Sentía una paz inmediata en el taxi hacia Leo. Era la paz que viene de tomar las riendas de tu propia vida. La culpa, ese pequeño susurro molesto que la sociedad nos programa para sentir, intentó asomar la cabeza, pero la aplasté. ¿Culpa por buscar afecto en un matrimonio muerto? Ridículo. Mi verdadero crimen habría sido quedarme y marchitarme junto a Adrián por miedo al juicio ajeno. Miré mi teléfono y le envié un último mensaje a Adrián, puramente formal. Estoy con mi madre, hablamos más tarde. Una pequeña capa de protección extra. Lo necesitaba para estar tranquila. Su respuesta fue un escueto, ok. Trabajaré un poco más. Ahí estaba, la prueba definitiva. El hombre no notaba si yo estaba o no, y mi justificación se sentía más sólida que nunca. Era un abandono, y yo era la damnificada que buscaba refugio. El ambiente en el loft de Leo era exactamente lo opuesto a la atmósfera estéril de mi hogar. Había música baja, luces cálidas, y un sentido de urgencia emocional que yo había echado tanto de menos. Leo no hablaba de hipotecas, hablaba de mis sueños, de cómo brillaban mis ojos cuando discutíamos literatura, algo que Adrián consideraba una pérdida de tiempo intelectual. Leo era el alma gemela ilusoria que mi narrativa necesitaba, el espejo en el que me veía no como una esposa frustrada, sino como una mujer vital y compleja. Mientras charlábamos, sentí la necesidad de reforzar mi posición. Le conté a Leo, de forma sesgada por supuesto, sobre lo insoportablemente vacío que se había vuelto mi matrimonio. Adrián ni siquiera me escucha, le dije, sintiendo las lágrimas de autoconmiseración subir a mis ojos. Leo me tomó la mano y me miró con una intensidad que Adrián nunca logró simular. Mereces mucho más que eso, Elena. Mereces a alguien que te ponga primero. Esas palabras eran como un bálsamo y una confirmación. No estaba engañando a Adrián, lo estaba sustituyendo por la versión de vida que él me había negado. La conversación fluyó hasta altas horas.
Leo preparó una copa y me habló de sus viajes, de la espontaneidad que llenaba su vida. Cada historia suya era un golpe a la monotonía de Adrián. Por un fugaz y minúsculo instante, recordé una época en la que Adrián y yo también éramos espontáneos, justo después de la universidad, antes de que el trabajo y su necesidad de control financiero nos ahogaran. Pero ese recuerdo era defectuoso, pensé rápidamente. Adrián siempre tuvo esa frialdad de fondo. Él me había engañado, antes de que yo lo engañara a él, al prometer una vida y entregar una celda. Mi teléfono estaba silenciado, guardado en el bolso, porque la noche era sagrada. No podía permitir que ninguna interferencia externa, especialmente la de mi madre, arruinara este necesario respiro. Esta noche no solo era un escape físico, sino una declaración de independencia emocional. Si mi madre llamaba, simplemente le diría que me había quedado dormida en casa de una amiga, otra mentira pequeña para cubrir la grande. La lógica del efecto dominó ya en marcha, y yo ni siquiera lo percibía como algo malo, sino como una estrategia de supervivencia. Le pedí a Leo que me contara otra historia sobre cómo dejó un trabajo tóxico para viajar. Su valentía era el contraste perfecto con la cautela obsesiva de Adrián. Me sentía ligera, justificadamente feliz. Y en medio de esa ligereza, decidí que una noche no era suficiente. ¿Qué merecía más? Decidí que mi coartada original, volver antes de la medianoche para evitar las llamadas de Sofía, era demasiado restrictiva. Necesitaba la mañana. Le envié un mensaje de texto a Adrián, aunque sabía que no lo vería hasta el amanecer. Me quedaré en casa de Clara. Mañana tengo que ayudarla con un proyecto urgente. Mentirle a Adrián era fácil porque no sentía que él existiera realmente en la relación. Era la primera escalada. Usar a una amiga ficticia para justificar mi ausencia hasta la mañana era un paso más en el plan de protección, pero era necesario. Necesitaba esa mañana de validación. Estábamos desayunando. Eran las 9 de la mañana. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, y yo me sentía como si hubiera dormido por primera vez en años. Leo estaba preparando café y yo revisaba las noticias, con el teléfono aún en silencio. Fue entonces cuando Leo me llamó. Elena, ¿por qué tienes 20 llamadas perdidas de tu madre? El corazón me dio un vuelco. Tomé el teléfono y vi la pantalla encendida como un árbol de Navidad. Las llamadas perdidas de Sofía eran aterradoras, pero lo que me paralizó fue el mensaje de texto de Adrián, enviado a las 8:05 de la mañana. Su mensaje era corto y brutal, sin signos de exclamación, frío y directo como él. Mamá te llamó anoche. ¿Qué te dijo exactamente que tenías que estar con ella? Pensé que estarías en casa de Clara. Mi mente se quedó en blanco. La verdad, en toda su crudeza, se reveló en la siguiente cadena de mensajes de Sofía. Mi madre, siempre la entrometida, había decidido que era su deber cívico, o más bien maternal, contactar a Adrián alrededor de las 11 de la noche para recordarle que cuidara de mí y no nos quedáramos hasta muy tarde con las películas, porque una mujer decente debe estar en su cama antes de las 12. Una estupidez arcaica. Pero Sofía, en su fervor por la decencia, había escrito a Adrián, pensando que estábamos juntos. El punto de no retorno. El drama que yo intentaba evitar se había activado, no por mi culpa, sino por la intromisión irracional de mi madre. Adrián había respondido a Sofía con confusión. ¿Películas? Elena no está conmigo. El castillo de naipes se derrumbó debido a la mala suerte de mi madre metiendo la nariz donde no debía, no por mi elección de buscar la felicidad. Me sentí profundamente traicionada por Sofía. ¿Cómo podía ser tan irresponsable? Me levanté temblando, ignorando las preguntas preocupadas de Leo. La rabia me hirvió. No estaba enojada conmigo, estaba furiosa con el universo por esta absurda concatenación de eventos. Si Sofía no hubiera sido tan controladora, si Adrián no hubiera sido tan distante, si no hubiera respondido a Sofía. La culpa se esparció como pólvora hacia todos menos hacia mí. Mi error fue confiar en la discreción de la gente. Leo intentó consolarme, diciéndome que todo se arreglaría, que Adrián era el que no me valoraba, pero yo ya estaba sumida en el pánico de la justiciera indignada. No entiendes. Esto es mi vida y mi reputación, le espeté. Tenía que irme. Tenía que llegar a Adrián antes de que él pudiera construir una narrativa en la que yo era la villana. Tenía que controlarla. Corrí a casa, sintiendo que la ropa que había elegido con tanta alegría ahora me pesaba como una armadura. No pensé en la traición que le había infligido a Adrián, solo pensé en la injusticia de que él me confrontaría cuando claramente era él quien había provocado esto con su frialdad. Mi madre y mi novio, los dos pilares supuestamente de mi vida, conspirando involuntariamente para arruinar mi única oportunidad de dicha. Llegué a nuestro apartamento a las 10. La puerta estaba sin seguro. Adrián estaba sentado en el sofá de la sala, con una taza de café sin beber. El silencio en el apartamento era ensordecedor, mucho peor que cualquiera de sus gritos potenciales. Parecía devastado,
pero en lugar de sentir compasión, me sentí insultada por su drama. Su rostro de víctima, para mí, era la actuación más hipócrita que había visto. Comencé el asalto antes de que él pudiera articular una sola palabra. No le di espacio para procesar. ¿Qué hiciste, Adrián? ¿Qué le dijiste a mi madre? Mi tono era acusatorio, de justa indignación. Él levantó la mirada, y vi el dolor, pero lo interpreté como arrogancia herida. Me dijo, con voz tensa, que Sofía le había escrito para preguntarle por mí, y que al responderle la verdad, todo había quedado expuesto. Me preguntó directamente dónde había estado, esperando una respuesta, pero yo no se la daría. ¿Dónde estuve? ¿De verdad me lo preguntas? Me reí, sarcástica. Estuve en un lugar donde alguien me escucha, Adrián. Estuve con alguien que no prefiere sus hojas de cálculo y sus reuniones al lado de su pareja. ¿Tú crees que yo llegué a esto por gusto? Tú me empujaste. Lancé mi bolso sobre la mesa, buscando imponer mi narrativa con volumen y velocidad. Era esencial que él entendiera que la responsabilidad recaía totalmente sobre sus hombros, sobre la negligencia emocional que había ejercido durante meses. Él intentó interrumpir, mencionó la palabra traición, pero yo lo acallé. No, no hables de traición. Tú traicionaste nuestro voto de conexión, hace mucho tiempo. Yo solo estaba recogiendo las piezas que tú desechaste. Lo acusé de usar mi madre como excusa para confrontarme, de ser un cobarde que necesitaba la interferencia familiar para atreverse a tener una conversación difícil. El hecho de que Sofía se hubiera entrometido era, para mí, una prueba de que él no podía manejar sus propios problemas. Adrián finalmente se puso de pie, su expresión era de profunda decepción, no de rabia. Elena, mentiste usando a tu propia madre como escudo. ¿Y me estás culpando a mí porque no me comuniqué lo suficiente? Su voz era baja, lo cual era irritante, porque hacía que yo pareciera la histérica. Sí, te culpo, declaré con una firmeza que creía moralmente impecable. Si hubieras estado aquí, si hubieras estado conmigo, no habría habido necesidad de coartadas. Tú eres el arquitecto de esta distancia. Me dijo que se había acabado, que no podía estar con alguien que torcía la realidad de esta manera. Y fue en ese momento, cuando pronunció el fin, que el derrumbe se sintió completo. No sentí tristeza por la pérdida, sentí una rabia hirviente por la injusticia. Es por tu mala suerte, Adrián, por tu frialdad. Y ahora me castigas porque finalmente me atreví a vivir. Lo que sentí fue una profunda necesidad de que él sufriera, para que entendiera que al terminar, estabas ampliamente confirmando su papel como el villano distante y egoísta. Adrián se fue esa misma tarde, llevándose una maleta. Me dejó en el apartamento, sola, rodeada de las ruinas de una relación que, para él, había sido destruida por mi traición, y para mí, había sido destruida por su incapacidad de amar correctamente. Mi justificación es clara, el error no fue la infidelidad, sino mi mal cálculo al usar a Sofía como alibi, una variable externa que arruinó un plan perfecto de transición hacia la felicidad. Cuando llamé a mi madre, intentando obtener algo de apoyo, ella estaba histérica. No por mi bienestar, sino por la vergüenza. Elena, ¿cómo pudiste mentirme así? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirán los vecinos? La preocupación de Sofía no era por mi corazón roto, sino por su fachada social. Le grité que ella era la culpable, que si no se hubiera entrometido con su moralidad anticuada, nada de esto habría salido a la luz. Por supuesto, ella colgó, sumándose al coro de personas que me castigan por mi búsqueda de la felicidad. Me quedé en el sofá, reescribiendo la historia en mi cabeza. El término infidelidad era demasiado simplista, demasiado cruel. Yo no fui infiel, fui una mujer valiente que tomó una decisión radical para escapar de la asfixia emocional. Era un acto de autodeterminación, y que ahora me enfrentara a las consecuencias era solo otra prueba de lo injusto que es el mundo con las mujeres que se atreven a desear más de lo que se les ofrece. Adrián me envió un mensaje más tarde sobre logística, pidiéndome que no lo contactara más. En lugar de sentir remordimiento, sentí una profunda satisfacción. Su frialdad post-ruptura solo confirmaba mi narrativa. Él era incapaz de sentir. Mi aventura con Leo, por breve que fuera, fue la prueba de que yo era capaz de pasión y conexión, y si él no podía tolerar eso, era su pérdida, no la mía. Mi único arrepentimiento es la humillación. No por Adrián, sino por la vergüenza que me ha causado mi madre. Si la mentira hubiera sido a un amigo, el colapso habría sido manejable. Pero la conexión de Sofía con Adrián, esa mala suerte, hizo que mi vida personal se convirtiera en un espectáculo público para su juicio. Me siento victimizada por la moralidad ajena y la casualidad maliciosa. En este momento, necesito validar mi experiencia. Por eso estoy aquí, en Reddit. Necesito que alguien entienda que las consecuencias que enfrento son desproporcionadas a mi error, que fue, al final, una simple búsqueda de consuelo. No soy la mala de la historia. Soy la protagonista trágica que luchó por su dignidad,
y fui derribada por la incompetencia emocional de mi pareja y la intromisión de mi madre. Me pregunto si Leo me llamará. Él es el único que entiende. El único que me veía. Adrián me ha hecho creer que mi valor estaba en ser callada y obediente, y ahora que soy libre de su juicio, aunque sea por la fuerza, al menos tengo la certeza de que mi verdad, aunque dolorosa para otros, es la única que importa. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario, Anónimo 1. Tu narrativa es fascinante, no por el evento en sí, sino por la velocidad con la que has reescrito la realidad para eximirte de toda responsabilidad. Dices que fuiste una protagonista trágica y una mujer valiente, pero lo que describes es una traición calculada seguida de un acto de cobardía, que fue usar a tu madre como tu coartada. Y cuando esa coartada se derrumba por un factor externo, tu primera reacción no es la culpa, sino la indignación porque tu plan falló. Afirmar que tu novio es el culpable porque estaba distante no justifica buscar consuelo en otra cama, justifica terminar la relación. Lo que realmente te molesta no es la pérdida de Adrián, sino la pérdida de tu fachada y la vergüenza social que la intromisión de tu madre hizo pública. Si tu madre es la mala suerte que arruinó el engaño, ¿qué te hace a ti? Simplemente, la autora del plan fallido. Tu búsqueda de la felicidad fue a expensas de la honestidad de 3 personas. Respuesta de la OP. Me resulta increíblemente fácil desestimar los juicios de la gente que vive en el blanco y negro. Hablas de cobardía, pero es increíblemente valiente exponerse a la crítica social para buscar el bienestar propio. Adrián no merecía una ruptura formal, él merecía una consecuencia por su negligencia. ¿Por qué yo tenía que pasar por el drama de una separación civilizada si él ya había matado la relación? Y en cuanto a mi madre, si la gente piensa que es más grave mentir para salir de la asfixia que ser la causa de esa asfixia, entonces la sociedad está más rota de lo que pensaba. Mi madre y Adrián se merecían la verdad, claro, pero no a costa de mi paz. Y si mi plan falló, fue porque las personas que supuestamente me amaban se preocuparon más por sus propias proyecciones de decencia que por mi desesperación. Esto no es sobre la fachada, es sobre la libertad. Usuario, Anónimo 2. Has dedicado 5 párrafos a explicar por qué Adrián y tu madre son los culpables del colapso, pero ni un solo párrafo a reflexionar sobre cómo se sintió la persona que te amaba y que descubrió tu mentira de la forma más humillante posible. Lo llamas distante emocional, lo cual es una excusa común y fácil para justificar la propia deshonestidad. Si Adrián era tan terrible, ¿por qué no te fuiste antes? Porque es más cómodo tener una red de seguridad, la pareja estable, mientras exploras opciones más emocionantes, Leo. La realidad es que elegiste el camino del menor esfuerzo y la máxima hipocresía. Ahora, él es libre y tú estás sola, culpando a la casualidad maliciosa, por una elección que tú hiciste conscientemente. Por un instante, consideraste que la culpa era tuya y rápidamente la aplastaste. Ese breve momento de autoconciencia es la única verdad de toda esta confesión. Respuesta de la OP. ¿La persona que me amaba? Adrián se amaba a sí mismo, su trabajo y su cuenta bancaria. Su dolor es un dolor de ego herido, de la sorpresa de que su propiedad, yo, haya osado moverse. Y sí, es más fácil acusarme de quedarme por la red de seguridad, que aceptar que luché hasta el último momento por un matrimonio que él no quería salvar. Leo era mi escape, no una opción. Y mi autoconciencia me dice que hice lo necesario. El distante emocional no es una excusa fácil, es un diagnóstico de la enfermedad que carcomió mi vida. No me iré humillada, me iré justificada. El hecho de que todos ustedes se centren en la acción secundaria, la infidelidad, en lugar de la causa principal, la negligencia, prueba que tienen miedo a mirar la verdad. Usuario, Anónimo 3. Es asombroso cómo presentas la mentira como un acto de autodeterminación. La forma en que te precipitaste a atacar a Adrián apenas entraste por la puerta, girando la conversación hacia su negligencia en lugar de tu traición, muestra una habilidad impresionante para la manipulación. No buscabas una conversación, buscabas una absolución forzada. Y al final, te quedas sola, no por mala suerte, sino porque las consecuencias de tus acciones finalmente han superado tu capacidad para controlarlas. Tu única esperanza, Leo, aún no ha llamado. La verdad que realmente te aterroriza es que tu escape no era el héroe que creías, y si él se retira ahora, tu traición se habrá cometido por absolutamente nada. Piensa en eso. Respuesta de la OP. El ataque que describen fue autodefensa. Él me esperaba con ese aire de mártir, y yo simplemente contrarresté su victimismo con la verdad. Él es el culpable y yo lo hice visible. Y tienes razón en algo, mi única esperanza es Leo. Él no me ve como la villana, él entiende la complejidad de la situación. Si Leo no me llama, será otra prueba de que los hombres son inherentemente cobardes cuando se trata de enfrentar dramas que ellos no entienden. No es que mi traición no valiera la pena, es que él no es lo suficientemente fuerte para manejar la justiciera indignada que soy. Actualización 1.
La oleada de comentarios en este foro solo ha servido para solidificar mi convicción. La gente exige una contrición que no siento. Exigen que me golpee el pecho y le pida perdón a Adrián por atreverme a desear algo más que el silencio cómodo. Dicen que soy cobarde, pero me parece increíblemente valiente tener que leer estas tonterías y, aún así, reafirmar mi verdad. Mi error fue pensar que la gente, incluso extraños, podría ver más allá de la etiqueta simplista de adúltera y ver a la mujer que lucha por respirar. Pero no importa. Mi prioridad ahora era la justicia y la logística. Le envié un mensaje a Adrián, solicitando formalmente recuperar mis pertenencias, el secador de pelo, los libros que había dejado y, crucialmente, la caja de fotos de nuestra primera escapada que él guardaba. Usé la lista de objetos como una excusa para forzar un encuentro cara a cara, para tener la oportunidad de mirarlo a los ojos y, una vez más, clavarle mi narrativa. Tú causaste esto. No es que necesitara los objetos, necesitaba la confrontación final donde él cediera. La respuesta de Adrián fue de una crueldad helada que solo un distante emocional puede ejecutar. Me respondió que había empacado todo en 3 cajas de plástico y que lo había dejado con el portero, Miguel. Pasa cuando quieras, pero por favor, no me busques a mí. Su cobardía era palpable. No podía enfrentarme, lo que para mí era la confirmación de su culpa. Él era el que había roto nuestro pacto, y ahora se escondía detrás de un empleado de condominio. Su miedo era mi reivindicación. Lo llamé por un breve segundo, con la esperanza de que contestara, y cuando fue al buzón, le dejé un mensaje acusatorio sobre su falta de hombría y su incapacidad para manejar una situación difícil con dignidad. Intenté redirigir mi rabia hacia mi madre, Sofía. Fui a su casa, esperando que ella hubiera superado su pánico social y se centrara en el daño que Adrián me había hecho. Intenté manipularla con sentimentalismo. Mamá, me está dejando sola por una tontería. Él nunca me quiso de verdad. ¿No ves que estoy sufriendo? Pero Sofía solo podía ver el escándalo. Me habló de la tía Clarisa y de cómo ahora tendría que cancelar la cena de Navidad para evitar preguntas incómodas. Ella me miró no con lástima, sino con un profundo resentimiento por la vergüenza que yo le había infligido, no por la infidelidad, sino por la desgracia familiar. Es agotador luchar contra la mentalidad arcaica. Lo más doloroso, por supuesto, fue la situación con Leo. Él era mi justificación, mi prueba de que el amor pasional existía. Lo llamé un par de veces, y me respondió con mensajes cortos. Cuando por fin logré que contestara, su tono era evasivo. Me dijo que necesitaba espacio para procesar el drama, porque su vida se había vuelto muy complicada de repente. El drama que él había validado y promovido. Le grité, virtualmente, que si era un alma gemela, debía estar aquí, luchando por mí. Su distancia no es más que la típica cobardía masculina de retirarse cuando las cosas se ponen difíciles. Su respuesta fue un simple, lo siento, Elena. Te llamo en unos días. Esos, unos días, se sintieron como una traición absoluta. Me había prometido el mundo, me había hecho creer que yo era especial y que mi vida valía la pena, solo para desaparecer en el momento en que su intervención era crucial. Pero yo lo excuso, por ahora. Él no es el malo, él es el peón inocente que está abrumado por la maldad de Adrián y mi madre, quienes han magnificado la situación hasta el punto de la toxicidad. Sigo sin sentir culpa por lo que hice. Mi indignación solo crece. Estoy sola porque 2 personas que supuestamente me amaban prefirieron su orgullo y su reputación a mi bienestar. El mundo entero está conspirando para hacerme ver como la villana, pero sé que soy la mártir de mi propia historia, la que fue castigada por buscar la luz. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. La obsesión por recuperar la caja de fotos de su primera escapada, más que los libros o el secador, revela la verdadera meta, forzar a Adrián a recordar los buenos tiempos para manipular su culpa. Es un movimiento tan transparente como desesperado. Cuando él se niega a verte y utiliza al portero, lo llamas cobarde, pero en realidad, es un límite saludable. Él te está diciendo que has perdido el derecho a su tiempo y a su dignidad. La indignación que sientes es el dolor del rechazo, disfrazado de rabia moral. Y en cuanto a Leo, no está abrumado por el drama, está haciendo control de daños. Te usó para su propio ego y ahora te está dejando a la deriva, porque los amantes rara vez se convierten en salvadores cuando el costo personal es alto. Respuesta de la OP. Ustedes son incapaces de entender las dinámicas humanas complejas. Yo quería esas fotos para mí, para recordar que hubo un tiempo en que Adrián fingió ser un ser humano. Y él me debe esa confrontación. Me la debe por todos los meses de silencio, por todo el trabajo que antepuso a mí. No se trata de un límite saludable, se trata de una falta de coraje. Y Leo, por favor. Él es sensible, y claro que necesita tiempo para digerir la toxicidad que Adrián y su familia han liberado. No me está abandonando, me está protegiendo de la virulencia del divorcio emocional.
Su crítica es simplista porque no pueden concebir que una mujer tenga más de una motivación para sus acciones, aparte de la maldad. Usuario, Anónimo 5. Tu madre no está preocupada por la cena de Navidad, está lidiando con el daño colateral de la mentira que tú le dijiste y la humillación que le causó a ella ante Adrián, quien ahora sabe que la usaste. Y tú le gritas por su mentalidad arcaica, en lugar de disculparte por haberla puesto en esa posición comprometedora. Es notable cómo tu indignación solo apunta hacia afuera. Adrián es el distante, Sofía la controladora, y Leo el cobarde. ¿Y tú? La única persona constante en todas estas situaciones eres tú, y la única que no ha cambiado su comportamiento. Si encuentras 3 villanos en una semana, quizás deberías mirar al espejo. Respuesta de la OP. Si mi madre se sintiera avergonzada por mí, en lugar de por el chisme, me estaría apoyando. Su vergüenza es superficial y egocéntrica. Si ella hubiera sido honesta conmigo desde el principio, si hubiera confiado en mí, nunca habría tenido que mentir. Ellos cosechan lo que siembran. No veo 3 villanos, veo 3 personas que me fallaron. Y la justiciera indignada que soy ahora es el resultado directo de la decepción que he sufrido. El espejo me muestra a una persona que luchó y que sigue luchando contra la injusticia. Usuario Anónimo 6. El patrón es obvio. Culpas a Adrián por su frialdad, lo cual te dio el derecho de engañar. Culpas a Sofía por su intromisión, lo cual te dio el derecho de gritarle. Y ahora culpas a Leo por su cobardía, lo cual te dará el derecho de tomar represalias contra él si no vuelve a tu lado. Estás construyendo justificaciones para destruir a cualquiera que no cumpla con el papel que les has asignado en tu obra. El hecho de que Leo se esté alejando debería ser la señal de que tu escape fue una fantasía. Pronto tendrás que enfrentar que toda tu traición fue inútil y que fuiste tú quien eligió volar en lugar de caminar. Respuesta de la OP. Volar es un acto de liberación. Y mi traición nunca es inútil si me enseñó que merezco más. Leo no me está abandonando, él está probando mi teoría de que la valentía escasea. Y si él no está a la altura, no significa que yo me equivoqué al buscarlo. Significa que mi búsqueda debe continuar. Pero antes de eso, debo asegurarme de que todos los involucrados entiendan el coste de su inacción. Actualización final. Han pasado 2 semanas desde que Adrián dejó las cajas con el portero, y la comunicación con Leo ha pasado de ser fría e inexistente. En mi mente, él seguía siendo el peón inocente, asustado por el drama. Yo necesitaba que él volviera para que mi narrativa se mantuviera, que mi traición había sido un noble sacrificio por un amor verdadero. Sin Leo, yo solo sería la mujer que lo perdió todo por una aventura insignificante. Era una prueba de fuego para mi justificación. Mi punto de inflexión, el evento catalizador que destruyó mi última capa de autoengaño sobre el alma gemela, llegó la semana pasada, y fue tan cruelmente banal como la intromisión de mi madre. Estaba navegando por Instagram, haciendo un seguimiento casual de las historias de Leo, como hacía a menudo, buscando cualquier indicio de que me extrañaba, y me encontré con una historia de una colega mutua. Era una foto de Leo, sonriendo ampliamente, abrazando a una mujer que no conocía, y el pie de foto decía: «Feliz aniversario 5 años con mi persona favorita, bienvenido a casa, Leo». Mi estómago cayó hasta el suelo. El alma gemela ilusoria. 5 años. Mi relación con Leo no había sido un escape, una conexión profunda o una búsqueda de la pasión, había sido, en el mejor de los casos, un pasatiempo para él. Un flirteo conveniente mientras su novia estaba fuera o mientras tenían una crisis. Él no se había asustado por mi drama. Él simplemente había regresado a su vida real, a su pareja de 5 años, con la que evidentemente no había roto. La primera oleada de emoción no fue el remordimiento por Adrián, sino una rabia devastadora contra Leo. Él no era un peón inocente, era un mentiroso y un manipulador. Él me había usado. Había alimentado mi desesperación y mi necesidad de validación, sabiendo que yo estaba dispuesta a sacrificar mi matrimonio por él. Mi infidelidad, que yo había enmarcado como un acto heroico de autorrescate, de repente se sintió sucia e inútil. Yo había perdido a Adrián, por su culpa, claro, había arruinado mi relación con Sofía, por su culpa, y todo por un hombre que ni siquiera me veía como algo más que un interludio. Este descubrimiento fue el golpe final, pero no me llevó a la humildad. Me llevó a la venganza justiciera. Mi narrativa cambió en un instante. Yo no era la adúltera, yo era la víctima de 2 hombres egoístas, y la única forma de recuperar mi dignidad era exponiendo la verdad de Leo. Él merecía las consecuencias que yo estaba sufriendo. Mi misión ahora era hacer justicia y destruir la fachada de pureza de Leo, tal como Adrián y Sofía habían destruido la mía. Yo no caería sola en las ruinas. Así que ideé mi plan final. Contacté a la colega que había publicado la foto de Leo y su novia, y le envié capturas de pantalla de los mensajes que Leo y yo habíamos intercambiado, mensajes donde él me prometía que su verdadera vida comenzaría conmigo. Le expliqué,
con todo el dramatismo posible, que Leo la había engañado a ella y a mí, que yo había perdido mi matrimonio creyendo sus mentiras. Yo enmarqué mi acción como un acto de protección a la comunidad de mujeres contra un depredador emocional. La exposición fue instantánea y explosiva. Mi colega, indignada, confrontó a Leo. La vergüenza en la oficina fue generalizada. Leo fue llamado a recursos humanos. Su vida se desmoronó tan rápido como la mía, y aunque sé que su pareja de 5 años lo ha dejado y su reputación profesional está dañada, yo me siento extrañamente en paz. Logré que al menos uno de mis verdugos pagara por la humillación que me infligió. Adrián está con su frialdad, Sofía con su juicio, pero Leo está en ruinas. Y eso, para la justiciera indignada, es una pequeña victoria moral que me permite respirar. El costo fue alto, pero al menos mi dolor tuvo un propósito: exponer la hipocresía ajena. Ahora estoy sola, sí, pero con mi conciencia limpia. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 7. La revelación sobre Leo, el alma gemela, es brutalmente irónica, pero tu respuesta es mucho más reveladora. Un momento de verdadera autoconciencia debería haberte hecho reflexionar: perdí mi matrimonio por un mentiroso. En cambio, tu reacción fue: fui usada, por lo tanto, tengo derecho a la venganza pública. Esto demuestra que tu justificación no dependía de la calidad de la relación con Leo, sino de la necesidad de culpar a alguien más. Al exponerlo, no buscabas proteger a nadie, buscabas equilibrar el marcador de tu propia vergüenza. Has pasado de la infidelidad a la difamación profesional y personal. Estás sola no por mala suerte, sino porque cada acción que tomaste ha sido destructiva, y ahora no te queda nadie a quien usar. Respuesta de la OP. Ustedes siempre buscan la versión aburrida. ¿Reflexionar? ¿Por qué? Leo merecía que su mentira saliera a la luz. Él me robó mi justificación, y eso es una traición más profunda que la infidelidad misma. Si yo iba a ser la villana, al menos él también lo sería. Y sí, es un acto de justicia. La gente necesita saber la verdad sobre estos hombres que se aprovechan de la desesperación emocional. Yo no busco el perdón, busco la equidad. Si mi reputación está en ruinas por buscar la felicidad, la suya también debe estarlo por mentir sobre ella. Usuario, Anónimo 8. La lógica es impecable dentro de tu sistema. Adrián causó el dolor inicial, Sofía causó la exposición, y Leo causó la inutilidad del sacrificio. Por lo tanto, tú eres la víctima triplemente traicionada que debe tomar las armas. Sin embargo, en el mundo exterior, eres la persona que traicionó, usó a su madre como escudo, y, al verse abandonada por su amante, lo destruyó por despecho. Tu conciencia limpia es una función directa de tu incapacidad para ver el daño que causas. El hecho de que te sientas en paz después de sabotear la vida de Leo solo subraya que tu verdadera meta no era la felicidad, sino la dominación moral sobre quienes te rodean. Respuesta de la OP. Si mi meta fuera la dominación, habría obligado a Adrián a quedarse. Mi meta es la verdad. Leo mintió, y yo puse fin a su mentira. Y sí, si tengo que sacrificar mi paz superficial por una verdad más grande, lo haré. La sociedad exige que las mujeres se queden calladas y lloren cuando son usadas. Yo elegí pelear. Y mi conciencia está limpia porque sé que, de todas las personas en esta historia, yo soy la única que tomó decisiones basándose en una necesidad genuina, no en la cobardía o la duplicidad. No me importa estar sola. Es mejor que estar mal acompañada por un distante emocional o un alma gemela ilusoria. Usuario, Anónimo 9. Tu relato comenzó con: mi novio me está terminando por mi mala suerte, y termina con: destruí al hombre por el que lo dejé. La mala suerte no existe, solo existen las decisiones que te llevaron a ese punto. Al final, has demostrado que, para mantener tu narrativa de justiciera indignada, estás dispuesta a quemar todos los puentes y culpar a las cenizas por el fuego. Estás completamente aislada, con un exnovio que tiene paz, una madre que te evita y un examante cuyo mundo hiciste explotar. ¿De verdad llamas a eso una victoria moral? Parece el resultado de un ego descontrolado que preferiría la soledad justificada a la culpa compartida. Respuesta de la OP. Llamo victoria moral a no permitir que las personas que me engañaron y me usaron se salgan con la suya. La soledad, a veces, es el precio de la integridad. Y sí, yo no causé el fuego. Yo fui la gasolina, sí, pero la chispa la pusieron ellos. Y por mí, ego descontrolado, como lo llamas, finalmente entendí que la única persona en la que puedo confiar es en mí misma. Que Adrián, Sofía y Leo aprendan una lección: no se juega con la dignidad de una mujer que solo quería ser feliz. Y yo, al final, me hice justicia.